Cordial saludo, Lunita, y toda la comunidad que nos acompaña en este momento. Rafael Carcelén dice respecto del dinosaurio que al leerlo pueden pasar dos cosas: que uno vea dónde está realmente el interés o que su cabeza empiece a dar vueltas. Tenemos a alguien que se despierta y que o bien antes de dormirse o bien durante el sueño se ha topado con un dinosaurio. Al despertar, procede a donde procede el animal, sigue allí, prolongando esa pesadilla. Además, ese todavía de la segunda oración aporta una enorme carga amenazante del animal a todo el personaje y a toda la escena. Es como si, aunque cueste creerlo, fuera imposible deshacerse de él. Y esa carga amenazante siguiera estando allí. Y el hecho de seguir estando allí nos lleva a una resignación. Es más, por esa misma carga, incluso en la sintaxis y en las elipsis, es decir, en lo que, como están puestas las palabras en el texto y en lo que no se dice, se podría llegar a pensar que el personaje central es incluso el mismo dinosaurio, que se ha ido convirtiendo en personaje central de ese relato. Pero en realidad no hay nada de lo que se dice en esas 7 palabras que nos permita decir sí o no. Y es precisamente eso, esa condensación de todo un relato en 7 palabras, lo que hace tan interesante este texto. No sé, allí en eso está la magia. ¿Sí? Ese sorpresivo esquematismo narrativo que no da muchas descripciones, que no da un tiempo, que no da un espacio. Y esa sensación de resignación, vuelvo a decirlo, que surge de todo el relato y que nos lleva a una colaboración activa con el autor, lo que hace tan especial este texto. Bueno, este y muchos otros de Monterroso. ¿Sí? Porque respecto a tu pregunta, Lunita, ¿por qué cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí? El dinosaurio podría tener una carga simbólica. El dinosaurio podría ser, si lo adaptamos a momentos actuales, el dinosaurio podría ser el COVID. Esa enfermedad que ha generado, esa insatisfacción, esa crisis social, todo lo que ha ido generando este virus en todo el mundo, sigue estando allí. Nos despertamos cada día y sigue estando allí. Y el dinosaurio podría hacer muchas cosas en realidad, pero leerlo y disfrutar de lo que podría ser nos lleva a pensar que en un buen texto menos es más, que lo que se deja a la creatividad del lector hace que ese menos de la escritura sea más para el lector. Por eso en los microrelatos hay una riqueza impresionante y es una riqueza que le podemos dar cada uno de los lectores. Por eso creo yo que Monterroso es tan valioso para la literatura universal, pero sobre todo para la literatura latinoamericana, porque es muy cercano a nosotros. Si leemos a Monterroso nos damos cuenta que hay muchas inquietudes sociales, que aunque pareciera muy sencillo porque es muy corto, realmente leer a Monterroso es complejo y requiere de un trabajo intelectual muy serio. ¿Sí? Pero, pues en definitiva, respondiendo a tu pregunta, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Por qué? Decías tú, ¿por qué? ¿Y dónde lo encajamos? Lo encajamos hoy en día en el microrrelato. Y yo me inclino por pensar que ese dinosaurio es efectivamente, como dice Carcelén, un símbolo.
un símbolo de esas cargas que no logramos quitarnos a diario, un símbolo de lo que no toleramos y con lo que tenemos que vivir, pero que finalmente tenemos que vivir, y a pesar de eso podemos vivir y vivir bien. Así es que para este momento, y como hablábamos con el equipo de organización del Día del Idioma, darle un nombre a esta celebración del Día del Idioma, como cuando la pandemia se fue, Monterroso aún estaba allí, era algo divertido y animante, porque cuando la pandemia se vaya, lo hablamos en futuro, pero fíjense que lo declaramos como un pasado. Cuando la pandemia se fue, Monterroso aún estaba allí. Y estarán allí y han seguido estando allí la literatura, los buenos escritores, la música, los buenos músicos, la cultura en general. Y todas esas cosas que nos alegran la vida. Esas buenas cosas que hacen que vivir valga la pena. Este fue un informe de Yamila Hernández para Noti. ¿Me ven? Chao.